¿Qué tal, amores? Hoy vamos a tejer calcetines. En esta primera parte del tutorial te voy a enseñar a tejer la puntera y también te voy a explicar los tipos de lana, de agujas, en fin, lo que me parece que debes saber si nunca has tejido calcetines. Estos calcetines también los podemos tejer juntas en el grupo de tejido de Telegram. Os pondré el enlace para acceder en la descripción del vídeo. Así que si te animas, bienvenida o bienvenido. Para tejer los calcetines podemos seguir un patrón o hacernos una plantillita de cartón como esta. ¿Veis? Todo el contorno. No hace falta marcar dedines ni nada, pero bueno, la destinataria lo ha marcado súper bien. ¿Veis? Esto es el contorno de pie, pues más o menos para saber el largo y tal. Entonces hay que medir el pie, el contorno de pie, de tu pie, no del cartón, por la parte más ancha, en lo que sería la planta y el contorno. Este pie, bueno, este no, el de la destinataria, tiene 20 centímetros y medio. Yo voy a trabajar con una lana de calcetines, que suelen ser de lana y un poquito acrílico para que sea más resistente. Y bueno, he trabajado muchas, pero voy a probar estas. A ver qué tal son. Esta es como todas, 75% lana, 25% poliamida, pues eso, para que le dé más duración y más batalla. Tiene 25 gramos y 100 metros, que son 400 metros en 100 gramos. ¿Cómo lo voy a combinar? Pues tengo la blanca y esta. Hay otras lanas, yo voy a probar esta para mí. A mí la verdad es que me he hecho calcetines y me pican, o sea, me queman la planta, me escaldan. No sé si esta palabra existe, pero la sensación es fatal. Esta es súper fina, súper suave, quiero decir. Es también para calcetines, pero es esta que ya lleva su dibujo. Y luego, bueno, hay de todas las marcas comerciales. Aquí recomiendan tejer con un 2,5 3 y aquí también. Yo los tejo con un 2,25, pero creo que a partir de ahora los empezaré también a tejer con un 2,5, porque yo no trabajo nada suelto, más bien apretadito, y yo creo que con un 2,5 me quedarán mejor. Pero bueno, este ya lo he hecho con un 2,25, este lo voy a seguir haciendo con el 2,25. Bueno, entonces, ¿por qué os decía todo esto? Pues porque si hacéis una muestra de tensión, el calcetín tiene que medir el contorno. Por ejemplo, si este tiene 20,5 menos la holgura negativa, que se le llama, y es porque el calcetín cede y te tiene que quedar arrapadito al pie. Yo ya tengo este hecho, ¿eh? Todavía tengo aquí marcadores que yo cuento las vueltas, yo las voy contando para luego no tener que contar. Pues a veces las cuento cada 10, a veces las cuento cada 20, ¿eh? No importa. Entonces, ¿veis? Esto está igual que esto, pero ¿qué quiere decir? Que una vez el pie dentro, pues ya, ¿veis? Ya tiene esta holgura, o sea, el pie ahora sí, porque el pie tiene un grueso, no es como el cartón, ¿no? Si dije que el contorno era de 20,5, pues esto mide 17,5 más o menos, o sea que son 3 centímetros de holgura negativa que se tienen que compensar cuando el calcetín ceda, y de esta forma nos queda arrapadito al pie. Se pueden hacer de 2 a 3 centímetros, incluso 4, depende. Yo como ya os digo que trabajo apretadito, pues no da tanto tampoco, ¿no? Pero bueno, de momento se lo ha probado y le va bien. Mirad, yo lo tejo con circulares. Así, y con Magic Glue. O sea, tirando del cable, en una palabra. Pero
Lo podéis tejer con 5 agujas, lo podéis tejer con unas agujitas pequeñas circulares que a ver si os puedo enseñar. Mirad, estas agujitas. Estas agujitas son muy cortitas y puedes ir dando la vuelta. A mucha gente le va cómoda y a otra mucha no. A mí me da igual, yo tejo con las dos. O sea, igual no. No sé, depende a ratos. Estos son para mí. Estos, mira, son de algodón. Porque al final opté por decir, bueno, compraré lana de calcetines de algodón y la verdad es que me parece una caricia. Yo creo que con esto ya tendré bastante, aunque sea invierno. Porque aquí tampoco hace tanto frío. O sea que me encantan. Me encanta tejerlos, me encanta el tacto, me encanta todo. Y son Regia Cotton Color. Es suavísimo, me encanta. Bien, pues vamos a montar el calcetín con las agujas circulares de cable largo. El cable procurar que sea bastante largo, como mínimo de 80 o 100, porque si no, no da bien la vuelta y aún es peor. Bueno, chicas, he grabado el inicio del calcetín en blanco y la verdad es que el blanco refleja mucho la luz en la cámara y entre esto que ya es brillante y el blanco, pues la verdad es que no me ha gustado cómo ha quedado. Con lo cual voy a grabar con esta lana que ya os he enseñado, que era la que era para mí, que es un color más cálido, no tan brillante y creo que se va a ver mucho mejor. También he cogido estas agujas que tienen el cable más fuerte, o sea, más tieso, no se dobla tanto. Estas las compro en AliExpress, os pondré el enlace abajo por si las queréis probar. Están muy bien de precio y son la imitación de unas muy buenas que van muy bien, pero también muy caras, que son las Xiaogu. Entonces yo como también tengo de las buenas, pero como tengo muchas, me gusta tener porque empiezo muchas cosas a la vez, como por ejemplo ahora, pues estas me van súper bien y tengo de las dos. ¿De acuerdo? Pues vamos. Lo primero que vamos a hacer es hacer un punto, montar un punto en la aguja como haríamos normalmente. Un primer punto. Ahora cogemos la segunda aguja, la ponemos así y vamos a montar 12 puntos. En este caso, podrían ser 8, 10, depende si la lana fuera más gruesa. En fin, esto ya lo iréis viendo. Cuando ya tengáis más experiencia en los calcetines, pues decidiréis cómo de ancha os gusta la puntera. Yo la voy a hacer de 12, así que voy a dar 12 vueltas a la aguja, a las dos agujas, perdón. Ahora voy a poner las puntas hacia la derecha. Voy a sacar la aguja de atrás, que es la que va a trabajar. Y voy a tejer los puntos de la otra aguja. Con cuidadito de que no se nos escape este hilo. Pues vamos a trabajar los 12 puntos. Y 12, si no me equivoco. Nos aseguramos 12. Este, que es el primer punto de montaje, pues ya no nos va a servir. Lo podemos quitar. Ahora, hasta que damos la vuelta. Este punto ya lo podemos deshacer y nos aseguramos 2, 4, 6,
de que tenemos 12 en el otro lado. Entonces, estos son los que vamos a trabajar, por lo tanto el cable se va hacia allí y los ponemos en la aguja. Y esta la estiramos y trabajamos así los puntos del otro lado. Este cable tiene que ser bastante larguito, de 80 o 100 centímetros, porque yo ahora me lo estoy complicando, porque si no, pues para hacer esto nos va incómodo. Y este montaje hay que hacerlo sí o sí con circulares. Luego podemos seguir con las pequeñitas o lo que sea, pero de momento el montaje lo tenemos que hacer con Magic Loop. Bueno, pues ahora que tenemos los puntos aquí y que la aguja que ha trabajado es esta, tendrá que trabajar esta. Por lo tanto, giramos, este cable se esconde y trabajamos con esta, que es la que tiene el hilo. Tiramos y sobre todo fijaros en que según cómo pongáis las agujas, este es el derecho porque ya se ven las espiguitas y este sería el revés. O sea, no demos vueltas. O sea, siempre cuando trabajamos que las espiguitas estén aquí. Y entonces ahora los 12 de esta aguja. Y hacemos la misma operación. Ahora ha trabajado esta, pues ahora damos la vuelta, escondemos esta y trabaja la otra. Tiramos y trabajamos estos. Bueno. Y 12. Bueno, ya he trabajado 2 veces cada aguja. ¿Y cómo lo sé? Pues porque la aguja número 1, que la tendré que marcar ahora, ¿veis? Aquí está el hilo de montaje. Pues entonces quiere decir que por aquí empiezo con la vuelta, en la aguja número 1. Yo normalmente me pongo un señal aquí. Porque sé que ahora trabajo la aguja número 1 y esta será la 2, o sea que hasta que no tenga la 1 y la 2 no he dado una vuelta. Vale, pues entonces ahora vamos a empezar con los aumentos. Luego volveré a la lana blanca porque para que veáis el cambio de color y tal, que bueno, no tiene más importancia, pero pues nada, lo mismo. Esta es la aguja que trabaja, que es la que tiene el hilo. Esto me fijo que está al derecho y los aumentos pues son muy fáciles. Se pueden hacer de muchas formas y los habrá más bonitos o menos, pero yo creo que para empezar este está muy bien. Trabajamos un punto y hacemos un aumento. Trabajo el punto, no lo acabo de sacar de la aguja, lo cojo por detrás y ya tengo un aumento. En el otro lado lo mismo, cuando me queden 2 puntos para llegar al final, que es ahora,
Este lo doblo, lo trabajo sin sacar de la aguja, lo cojo por detrás. También os digo que podéis hacer el aumento que queráis, ¿eh? Si tenéis costumbre de hacerlo de otra forma, no hay problema. Ya he hecho la primera aguja y ahora la segunda, porque todavía no tengo la vuelta entera. Saco esta y hago lo mismo. Trabajo un punto y aumento en el siguiente. Dejo hasta que me queden 2 puntos. Así. Aumento este y dejo el siguiente. Y he hecho la vuelta de aumentos. Ahora va una lisa, que sería, por ejemplo, en agujas rectas, la que haríamos del revés, sin aumentos. Por esto nos va muy bien tener aquí la agujita, o sea, el marcador, para saber cuándo empieza la vuelta. Ahora empieza la vuelta lisa. ¿Y cómo lo sé? Pues no hay pérdida, porque veis ahora el puntito tiene esta hebrita transversal, espero que se vea. Quiere decirse que lo acabamos de hacer. Cuando hayamos hecho esta vuelta de no aumentos, pues esto ya podemos hacer un poquito así para que nos quede más ajustadito de aquí de los bordes. Y ahora la vuelta lisa. ¿Veis? Cuando yo ya he hecho la vuelta lisa, este punto ya tiene la hebrita transversal y una espiguita encima, que quiere decir que ya he hecho una vuelta después del aumento. Por si dejáis la labor o tal, pues que sepáis verlo. Entonces trabajo la aguja número 1 lisa y la 2 otra vez lisa. Pues he hecho la vuelta lisa y ahora me vuelve a tocar aumento, o sea, aumentamos una vuelta sí y una no. Empiezo vuelta, me tocan aumentos. Esto yo lo único que hago, porque para que quede el borde que no se note mucho, es que este punto de aquí sí que aprieto el hilo a la medida del cable. Lo que quiere decir que ya aprieto un poco porque la medida del cable es menor que la de la aguja. Y este primero lo dejo bien cogidito a la aguja, pero sin apretar. Esta es mi forma. Cada uno pues ya que también tendrá su manera. Todo y que al principio tampoco es de extrañar que se note un poquito la junta de las dos agujas, pero vamos, que luego nada. Entonces aumento este y sigo hasta que me quedan 2 puntos. Aquí hago el aumento y el punto y me queda hacer aumentos en la segunda aguja. Esto ahora hasta el cable y todo cuesta un poco, pero luego ya
Bueno, hay gente que esto del Magic Loop les dice que los relaja porque es como un mantra, que van corriendo cada vez la aguja y bueno, más vale tomárselo así. Entonces, un punto, un aumento. Hasta que me quedan 2 puntos, que es aquí. Hago el aumento y trabajo el punto. Y ahora ya me toca trabajar las 2 agujas lisas. Este es el inicio de vuelta, que para eso. Esto si pasáis esta de aquí, esta ya corre mejor. ¿Eh? Y aquí pues lo que os digo. Yo este punto lo ajusto al cable y este lo tejo normal. Ajustadito pero normal. Y la vuelta lisa. Bueno, pues esto lo tenemos que ir haciendo hasta que tengamos, en mi caso del calcetín blanco, 28 puntos en cada aguja, ¿eh? Porque va a ser de 56 puntos. Y este tendrá 60. Pero como ya vamos a seguir con el blanco, porque yo lo que quería que se viera bien era el montaje, y ahora pues cuando tenga los 28 puntos en cada aguja en el otro, pues ya veremos cómo hacemos el cambio de color y cómo seguimos. Pero de momento yo creo que este se va a ver mejor. No sé, ahora lo miraré. Como no me guste ninguno de los dos, pues ya no sé. Esto de los calcetines es muy personal, ¿eh? Yo creo que hasta que no se encuentra la forma, la lana, los puntos que se adapten a tu pie, pues es ensayo-error. O sea, no te va a salir, a lo mejor sí, ¿eh? Porque a veces sí, pero no es cuestión de que a lo mejor el primer calcetín pues sea el que te siente mejor. Pero bueno, si te gusta tejerlos es como un vicio y si no te gusta pues ya no te enganchas. ¿Vale? Pues veis, qué mona. Nos ha quedado la punterita. Entonces pues nada, ir haciendo esto. Ahora me tocaría vuelta de aumentos y como estaba hablando, sí, porque veis este ya tiene el aumento y la vuelta lisa. Pues ahora me tocaría vuelta de aumentos que empieza aquí, en el inicio. Vale, pues yo voy a seguir y nos vemos cuando ya tenga en el calcetín blanco los 28 puntos en cada aguja. Bien, pues yo ya he hecho todos los aumentos. He hecho la última vuelta con aumento y la vuelta lisa. ¿Sí? Entonces voy a hacer 2 vueltas más antes de cambiar el color, pero esto ya es totalmente a gusto. ¿Eh? ¿Veis? Aquí se ve que tiene, si no, pues me hubiera quedado el cambio aquí. Esto ya es a gusto. Si los haces todos lisos o con una lana ya jaspeada o matizada o tal, pues nada, es seguir ya recto, recto, recto hasta el talón. Entonces, hago estas 2 vueltas aquí. A ver, al principio cuesta cuando el montaje porque, bueno, porque estás en los primeros puntos, vas tensando las esquinas, vas aguantando y se ve así como un poco difícil, ¿no? Pero esto no tiene que costar, en realidad el cable y la aguja tienen que correr fácilmente para que no te dé murga. Pues
trabajado esta aguja, doy la vuelta y ahora tengo que trabajar con esta, la que tiene el hilo. Entonces tengo que esconder esta, y esconder esta siempre es más fácil si tiro un poquito de esta, porque entonces estos puntos no quedan tan tensos, porque lo que está pasando por estos puntos es el cable y no la aguja, por lo tanto tienen más espacio. Entonces ya me cuesta menos de acomodar esta, ¿veis? Y ya puedo trabajar con la otra. Y aquí lo mismo, tenso hasta la medida del cable, que ya es más pequeño, y este punto lo dejo al diámetro de la aguja, ¿eh? Y ahora sí, en el inicio de vuelta voy a cambiar al siguiente color. Esto es como cambiar el hilo en cualquier tejido. A ver, este se puede cortar porque de hecho hasta el talón ya no lo vamos a utilizar. Y entonces, pues como en cualquier tejido, enganchamos el hilo y empezamos a tejer con este. Luego ya remataremos y haremos todo lo necesario para que esto quede bien y ya está. Y ahora pues nada, seguiré trabajando con este otro color hasta el talón, que también lo haré en blanco. Del mismo modo, ¿veis? Así es como han quedado los aumentos. Bastante bien, ¿no? Vale, pues entonces nada, os dejo trabajo para toda la semana, porque aquí voy a acabar el vídeo. Y bueno, pues hay tela, ¿eh? Porque ahora hay que llegar hasta 5 centímetros antes del final de la plantilla, ¿eh? Para hacer el talón. O sea que hay que trabajar todo este largo hasta que falten 5 centímetros para el largo. Y nos vemos para hacer el talón. Puedes hacer los dos, o sea, puedes hacer el primer calcetín hasta el talón, pasas un hilo, o si tienes otras agujas, pasas otras agujas y adelantas el segundo calcetín hasta el talón. O sea que tienes tela, ¿eh? Tienes faena para toda la semana. ¿De acuerdo? Pues nada, espero habértelo explicado bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.